Hola amigas y amigos de Meraki Gurumi, bienvenidos a la parte 3 del tutorial de Uta Amigurumi de la serie One Piece. Vamos a hacer las alitas tipo auricular y vamos a armar. Vamos a comenzar con la vincha. Vamos a hacer la parte central con amarillo. Vamos a comenzar con una cadena de 26 puntos. A partir de la segunda cadena, desde la aguja, vamos a hacer 23 medio puntos altos. En la última cadena vamos a hacer 5 medio puntos altos, hacemos 22 medio puntos altos del otro lado de la cadena. En la última cadena de este lado vamos a hacer 4 medio puntos altos, cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza. Vamos a hacer los auriculares, comenzando la primera vuelta en un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos, cerramos el anillo y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo sobrante del anillo mágico. La segunda vuelta vamos a hacer por la hebra de atrás 5 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 3 vamos a unir con un punto deslizado el color celeste, sin cortar el hilo amarillo, y vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, terminamos la vuelta número 3, cerramos el color celeste, cortamos. Vamos a comenzar la vuelta número 4 con un punto deslizado con el hilo amarillo y hacemos 7 puntos bajos, un aumento, en la vuelta número 5 vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, nos van a quedar en total 10 puntos.
Terminamos la vuelta, cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza. Aquí ya tengo hecho el otro. Recuerden que son 2. Vamos a pasar a las alitas. Tenemos que hacer una en blanco y otra en rosa. Voy a enseñar con el color rosado. Vamos a trabajar una parte por vueltas y otra parte en hileras. Para comenzar vamos a trabajar en vueltas. La primera vuelta en un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. A partir de ahora vamos a trabajar en hileras. La primera hilera vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y 3 cadenas. Aquí lo que recomiendo es que el hilo que nos quedó del anillo mágico lo vayamos escondiendo a medida que vamos tejiendo. Terminamos las 3 cadenas, giramos el tejido, comenzamos la segunda hilera. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un punto deslizado. En la segunda hilera vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un punto deslizado. En la tercera hilera vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, y 3 cadenas. La cuarta hilera vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un punto deslizado. La quinta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos y 3 cadenas. La sexta hilera vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos. Terminamos con un punto deslizado. Cerramos y dejamos hilo para coser el cuerpo.
Este hilo quedó del anillo mágico cortado. Y nos queda nuestro hilo. Vamos a comenzar a armar. Recuerda que en mi canal vas a encontrar otros personajes de One Piece. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para estar al tanto de todos mis amigurumis que iré subiendo a mi canal. Vamos a coser el cuerpo, la cabeza, pasamos el hilo que dejamos del cuello hacia el centro. Vamos a colocar la cabecita. Como ven, coso el cuerpo con la cabecita por la hilera que nos quedó la hebra de adelante. Entonces mucho más práctico coser y nos sirve de guía. Después que cosemos el cuerpito, vamos a coser la cabeza. Aquí si quieren no le ponen este ojito, le ponen uno solo y a esto lo cosen bien sobre el ojo. Yo como hago para hacer las ferias, tengo ya hecha varias cabezas que utilizo para todos mis muñequitos. Cuando tenemos que hacer varios, nos es útil después que decidimos dónde vamos a colocar el cabello, pelo, vamos a sujetar con alfileres. Vamos a coser la parte roja, siempre también sujetar el centro y la coronilla primero, antes de coser los mechones. Luego que sujetamos por debajo, yo aconsejo también sujetar por el medio. El hilo que nos quedó de la unión para coser la cabeza, lo metemos hacia adentro de la cabeza y listo. Vamos a pasar por la parte blanca del pelo, vamos a acomodar
Vamos a coser la corona primero. No hace ya falta que pasemos por el medio porque lo hicimos con el color rojo. Aquí les voy a mostrar. Yo esta la cosí por la mitad primero, porque quiero que se vean el ojito, se levantan los mechoncitos, porque si no los niños son curiosos y se fijan y dicen tatuata o algo raro. No, ahí está. Ya vamos a coser todo el bordecito. Terminamos de coser el flequillo y vamos a coser todo en medio del pelo de la parte blanca. Hacemos un nudo y pasamos el hilo. Vamos a medir dónde vamos a colocar la vincha para ver dónde colocamos el pelo de atrás. Vamos a colocar los mechones de atrás unimos ambas puntas. Y yo lo cosí donde empiezan los mechones después de la vuelta número 7. Colocamos el rojo. Vamos a colocar el pelito del costado. A la altura de los ojos. Antes de colocar la vincha, vamos a pasar la tira celeste. Ponemos un poco de pegamento. Por el medio. Dejamos que se seque. Colocamos la vincha. Vamos a colocar los auriculares. Rellenamos.
Cosemos los auriculares. Los auriculares van cosidos donde comienzan la vincha. Vamos a coser las alas. Llevamos el hilo hacia el centro. Hacemos un nudo. Y cosemos en la parte alta de la espalda. Con ala blanca hacemos lo mismo, llevamos el hilo a través del tejido hacia el medio, hacia el centro, y lo cosemos en la parte alta de la espalda. Vamos a comenzar con los detalles. En el bracito derecho vamos a bordar las dos líneas celestes. Con hilo semigrueso negro vamos a pasar para hacer el monito. Aquí el moñito lo hice con hilo semigrueso. Que lo pasé y lo até. Si tenemos miedo que se nos desarme, ponemos una gotita de silicón para que quede pegado el nudito. Los botoncitos están hechos con paño lenzi negro, cortados bien chiquititos. El detalle de la zapatilla los hice con estas fibras para tela, que las recomiendo que si se las pueden comprar, o fibrón indeleble, ya que son muy útiles para hacer algunos detalles en nuestros amigurumis. También ya bordé en el bracito con celeste su detalle. Después que terminamos, revisamos y cortamos todos los hilitos que nos hayan quedado. Ahora vamos a pegar el detalle de la zapatilla y ya con paño lenzi amarillo
y con el fibrón rojo le hacemos un punto. Con el fibrón para tela también amarillo vamos a hacer un puntito a cada costado de la zapatilla. Un datito, si quieres le puedes poner endurecedor de tela a la parte de atrás del pelo para que quede más firme. Y esta partecita y la salida. Y recuerda que aquí en mi canal encontrarás más tutoriales de amigurumis de One Piece. Y te espero en mis próximos videos para que aprendamos a hacer más amigurumis. Así queda terminada nuestra amigurumi de Uta. Si te gustó este tutorial, dale like, suscribirse y compartir.